La metáfora es una figura como tal, es el aspecto de sentido producido solo se reduce al que está normalmente conectado con el arreglo sintáctico o el yo soy. Es decir, específicamente una figura de sentido o un tropo y una figura por articulación, que marca una ruptura de sentido. Permite la asociación de dos cosas o de dos ideas que desde un principio de error no tienen alcance, pero sirven para generar una significación mayor, expresiva, un sentido más enriquecido. En tanto que luego, la metáfora psicoapuntalista consiste en presentar una idea bajo el signo de otras ideas más pacientes o conocidas, que por otra parte está ligada a la primera por un vínculo de conformidad o de analogía. Hacia una simbolización de la metáfora. Tres son los tipos de metáfora. Bueno, eso depende de, aquí no hay acuerdo porque otros investigadores o investigadores económicos de la metáfora han encontrado para los tipos, pero yo aquí estoy de acuerdo con la clasificación según la cual existen tres tipos de metáfora. Tres son los tipos de metáfora. La metáfora en la metáfora en la ciencia y la metáfora prolongada. Tocando la metáfora de ciencia, este tipo de metáfora, tanto el comparado como el comparable, ambos se encuentran en el enunciado y el uno vinculado con el otro por las posibilidades que y está. Enunciación que significa el comparado y da al enunciado que está oportunidad. La metáfora en la ciencia. En este tipo de metáfora únicamente aparece el comparable, situación que hace que el enunciado metafórico sea más simbólico, de donde la necesidad por parte del receptor de recurrir a la actividad interpretativa para dar con el comparable. Proceso interpretativo que consiste en establecer conexiones simbólicas. Ejemplo, cría fuego que sacará el fuego. Eso es un refrán. La significación del enunciado de tipo contencioso gira en torno a la presencia y al cuidado. Cría fuego. Existe un acto posible, pero que es matizado por desatar los ojos. Otro tipo de metáfora es la metáfora, el último tipo es la metáfora prolongada. El efecto de la metáfora prolongada que es un enunciado metabolizante, en vez que se repite una misma terminología. Ejemplo, cito amigo, pastora, otro, el regalo a las docentes que vean de esta manera. El notable de este texto son instancias de error. Primeramente, la puede ser comparada con una pastora. La segunda, que prolonga la metáfora al comparar los puentes con un reino de animales de la misma especie. Porque se vean todos. Dos son los procesos metafóricos en este caso. Hay dos tipos de procesos metafóricos en este caso. Una por asociación y la otra por asociación. Tres, estructura y funcionamiento de la metáfora. A nivel temático, la metáfora proyecta una filosofía, es decir, una idea, la estructura significa una idea central proyectada por la concurrencia de otras palabras o significantes del contenido que guarda afinidad entre estas palabras de idea o de esta idea. A nivel temático, la metáfora proyecta una estructura. Esta comunidad general que deriva de temas químicos a partir del contexto. En la teoría científica, este fenómeno científico fue planteado como el marco de la metáfora y el juego y el juego. ¿Cómo se efectúa este proceso? La gramaticalidad, a partir de la gramaticalidad, la transferencia de puertos y la ambigüedad en la estructura lingüística de la dirección metafórica.
La metáfora del plano que figura definitivo por asociación presenta una estructura que consta de tres pasos de saber. Un comparado, que ya lo mencionamos anteriormente, un comparado y un motivo. Comparado un significado de la calidad de significación temas relacionadas a ver con el comparado y con el comparado. El comparado es el referente visual. Mientras que el comparado es el referente actual y entre ambos está expresado el dominio. De manera que la secuencia metafórica resulta ser una representación simbólica del universo basada en la analogía sobre la cual la imagen del comparado permanece siempre individual. Más allá de las estructuras compartidas que caracterizan la metáfora como estructura científica, se evidencia en ella en esta figura dos procesos, uno de estado y otro de referencia. Los dos por medio de la supresión de un comparativo entre ambos. Bueno, eso es lo que sucede que en la secundaria, cuando han sido las metáforas de una comparación, sin palabras de comparación. Y vemos que la metáfora es más. Lo que crea una similitud implícita o crea una comparación lingüística que ayuda a la interpretación del enunciado metafórico. La que se trata sea en la función y la situación sea en la relación. Además de esta característica, la metáfora encierra los siguientes componentes. Los componentes que un componente semántico, sintáctico y otro referencial sintáctico. Tocando al componente sintáctico, conviene mencionar que se habla de un componente sintáctico cuando la metáfora existe únicamente de un marco conceptual. Y ahí, que al localizarla conviene con los principios distribucionales, es decir, la unión de palabras, mejor dicho, determina la existencia de un conflicto conceptual. Ejemplo, me puedo decir. Aquí el lector debe ver el morir entre morir y el concepto, o sea, entre los términos y el término figural. El componente diferencial. En la definición de la teoría de diferencia de significado no coincide con el sentido literal. Ejemplo, este taxista es el padre. Es así una representación anormal, instanciada y imaginada. Al taxista le presta mucho dinero, pero no es fabricante de centavos. Respecto al componente pragmático, la secuencia metafórica que se causa es incidente que permite evidenciar la verdad. Por ejemplo, este policía es un verdadero gallego, es decir, este policía mata. El adjetivo verdadero insiste en la verdad del enunciado y a través de la metáfora, el gallego se traduce en anacronismo en el ejercicio de la función o de la protección del policía, agente de seguridad, y los gallegos titulados de poder. En las cuentas del componente pragmático que era la extensión comunicativa del enunciado metafórico, que consiste en sugerir una verdad interior en la familia. Por fin el componente semántico. El sentido de una secuencia metafórica es un sentido figurado ligado a un concepto peculiar y un sentido motivado por el talento imaginativo del creador. Por ejemplo, Inés Rosa, van a incluir una pronuncia de vida ya en la actualidad al pasado año y medio. El sentido figurado de clima depende del concepto, es dedicado a miel de aroma y ligan por vía arriba, por vía de la metonimia o a la creación poética. En los primeras la metáfora tiene un funcionamiento simbólico por su especificidad, es decir, no detalles como la metonimia. Por eso se dedica a la perfección. La secuencia metafórica está siempre en plano entre niveles de referencia, entre varios niveles de referencia. Uno conocido familiar y el otro desconocido. Es donde dice la actividad que me dice. El enunciado metafórico marca la evidencia nacional de la asociación de los referidos a las mujeres de un comparado evocado a un comparado referido, crea una relación entre dos términos que pertenecen a la misma categoría gramatical.
Para terminar, como principio metodológico, obviamente se debe, cuando las cosas se trabajan en la cultura católica, tenemos problemas para también, pero los principios metodológicos debemos decir que la metáfora es un poco prototípico de muchas otras figuras, porque esa sería el principio que está más cerca como a las otras figuras. Y por práctica y simbolizar el poder de la lengua. Está tanto al servicio de la belleza como de las pasiones, es decir, ya de un productor, de un creador. Muchas gracias.